Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Dios Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Versículo 4. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dure, la noche viene, en cuanto nadie pueda trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Diciendo esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es de este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otro: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fue abierto los ojos? Aleluya, aleluya. Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Pueden sentarse en esta hermosa noche, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Que Dios es bueno. Y hay cosas sobrenaturales que quieren impedir la voluntad de Dios. Y Dios es el único que puede liberarnos de opresiones espirituales. Muchas veces nosotros decimos: no podemos hablar, no podemos cantar, no podemos dar un testimonio, no podemos. Pero Dios es Dios. Y cuando uno le busca, Él responde. Y cuando Dios quiere, Él liberta. Y en esta noche, gracias a Dios, estamos libertados por su poder. El mal se fue de mi garganta, se fue. Porque el que liberta se llama Cristo Jesús. Es Él el que tiene el control de mi vida. Por eso no podemos decir mi enfermedad. No podemos decir: ay, hermano, mi enfermedad. Porque te posicionas y le das ventaja al enemigo para que tome posición de tu mente, tu cuerpo. Dije: yo tengo un problema así, y Dios hoy en esta noche me libertó. Entonces vamos a leer este versículo de la Biblia, ¿verdad? 12 versículos. Y Dios dará el discernimiento del Espíritu. Dios es el único que hace milagros. Jesús sana, dice, a un ciego de nacimiento. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dos versículos. Recordemos que todo ha sido por Dios. Todo lo que usted mira ha sido por Dios. Primer punto. Dice que fue ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Dios nos habla de muchas maneras, hermanos, para que el Evangelio de Cristo entre en nuestra vida y podamos comprenderle. En Génesis capítulo 1, allí habla de la creación. Cuando uno es de parte de Dios,
Él hace ejemplos como nosotros vivíamos. Dice que él era ciego de nacimiento, pero al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Él lo vio, pero vienen los discípulos y le dicen, preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos preguntan, y el mundo pregunta también. Si Dios es Dios, ¿por qué hay pecado en esta tierra? Si Dios es Dios y es un ser de luz, ¿por qué hay tinieblas? La gente se pregunta siempre. ¿Por qué hay gente pobre en la tierra? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay desprecio? La gente siempre va a preguntar y va a hacerse esa pregunta y se lo va a decir a los pastores. ¿Por qué hay gente pobre en esta tierra? ¿Por qué hay niños que mueren antes de nacer? ¿Por qué hay personas que son desamparadas? ¿Por qué hay huérfanos? ¿Por qué hay guerra? La gente siempre va a tener un porqué. Y Jesús le responde a ellos y le dice, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Escúcheme bien, todo lo que acontece en la tierra es para que se manifieste el poder de Dios sobre la vida de la gente, sobre la vida de los países, sobre la vida tuya. Muchas veces nosotros vamos a estar en lo alto, pero de pronto quedamos en lo bajo. Y decimos, ¿por qué? Porque tenemos que reconocer, no que hemos pecado. Job no pecó y pasó dificultades, pero se quebrantó. Y él preguntaba, y él hablaba con Dios. Hasta llegó a exponer, a exclamar, es mejor no hubiese nacido, decía él. Muchas veces nosotros decimos, no queremos estar en esta vida, pero es un propósito de Dios que Dios nos trae aquí para servirle. Es un proceso de Dios, de Él, para que nosotros seamos siervos aprobados, mujeres aprobadas, iglesias aprobadas, pastores aprobados. Hay personas que dicen, ¿por qué quedé lisiado? ¿Por qué solo quedé con un pie? ¿Por qué solo quedé con un ojo? Porque son propósitos de Dios. ¿Por qué mis padres se murieron en el accidente? Muchos dicen. ¿Por qué mi hijo se fue? Porque son procesos de Dios. ¿Por qué mi niño nació con una deficiencia? ¿Por qué? Siempre hay un porqué. Escúcheme usted en esta noche. Cuando los niños nacen, todos nosotros queremos que los niños nazcan perfectos. Queremos que nazcan con sus ojos, con su nariz, con su boca, con sus pies. Todos queremos. Y en otros corazones, cuando nace ese niño, dice, es que ellos pecaron. Es que el niño nació del pecado. Hermanos, no. Son propósitos de Dios. Porque con ese niño, si tú lo llegas a amar, hay limitaciones que no te hacen que tu vida se pierda. Son limitaciones que Dios te pone para que tu alma no se pierda. Pero también hay personas que los dejan, esos niños botados, con esos impedimentos. Y Dios es un Dios de misericordia. Y Dios tiene todo un plan perfecto con todo el mundo. Tanto como el que acoge a esos niños, como el que no lo acoge y lo desampara. La palabra de Cristo Jesús dice en Salmos 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejases, yo con todo te recogeré. Siempre Dios se va a mover, sea cual sea el problema que haya en tu vida o lo que vos hayas hecho con esos niños. Muchas personas eso piensan, es que ellos son pecadores, ellos hacen esto, esto, otro. No, son propósitos de Dios. Y en el versículo 4
nos enseña el Señor. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Escúcheme bien, allí habla el Señor de esta manera. Mientras el día dura, dice. Mientras usted esté en esta tierra, usted va a hacer el plan de Dios. Usted va a ser la luz de esta tierra. Usted va a llevar esa palabra profética a esas personas que han tenido, escúcheme bien, han dejado esos niños desamparados. Pero hay otras personas que tienen niños con impedimento físico, que no pueden hablar, no escuchan, no caminan, pero ellos están cuidándolo. Y Dios quiere que se manifieste el poder de Dios sobre esas personas. Hay personas que nacieron buenas, tienen ojos, tienen pies, tienen todo, pero en el transcurso del camino vino un accidente y los dejó parapléjicos. Los dejó que no pueden ellos hablar, los dejó sin movilidad. Pero créanlo, que eso es un propósito de Dios, porque dentro de esta tierra siempre va a haber un enviado de Dios para hacer ese milagro, para hacer la obra de Dios. Muchas personas dicen, el alcohólico ya no puede salir más del vicio. Pero Dios tiene reservado hombres, evangelistas, pastores que bien pueden rescatar esas almas, hermano. Hay mujeres que son en la vida, que trabajan allí en club nocturno y las desprecian mucho. Pero recordémonos que Jesús es el que da oportunidades a esas personas. Y tú, como seguidor de la doctrina de Cristo, tú tienes que tener una palabra de parte de Dios para esas personas y no desecharla. Y Dios es el que puede hacer obras en esta tierra, mientras el Espíritu Santo de Dios esté en esta tierra. Cuando Él expone y dice, me es necesario hacer la obra que me envió. Escúcheme bien. ¿Quién lo enviaba? ¿Quién lo enviaba? Dios. Vamos a leer qué es lo que dice Juan 9:5. Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En ese mismo capítulo Él explica que Él es la luz, que Él es Dios, que Él fue enviado por Dios. Y escuche bien lo que dice en Génesis capítulo 1 versículo 13. Génesis capítulo 1 versículo 13. Escuche lo que dice ahí. Génesis capítulo 1 versículo 13. Escuche bien lo que dice ahí en ese versículo de la Biblia. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué le parece? Dios creó el día. Dios creó todo en su amor y su misericordia. En Lucas capítulo 11, versículo 34, podemos leerlo también. Lucas capítulo 11, versículo 34. Miremos qué dice el Señor en esta noche. Lucas capítulo 11, versículo 34. 11:34. La lámpara del cuerpo. Y escuche bien lo que dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, Jesús
es la luz de nuestra vida. Jesús es el único ser que nos da luz para que nosotros caminemos, escúchame bien, para que nosotros salgamos de la oscuridad. Dios es el único que nos da la sabiduría para que nosotros podamos comprender entre el pecado y la santidad. La ceguera espiritual de este varón significa, o lo ciego de nacimiento significa, escúcheme bien, significa cuando usted no conoce a Dios, cuando usted no sabe nada de Dios, cuando usted no ha conocido el poder de Dios. Hoy le puedo preguntar a usted, ¿ustedes conocen el poder de Dios? ¿Han visto el poder de Dios? Sí. Con el transcurso de su vida, ustedes han visto que la ceguera espiritual, hoy ustedes miran cosas que antes no miraban. Hoy ustedes pueden ver el poder de Dios en su vida, en aquellas personas que están al lado, en nuestros nietos, en nuestra familia, en nuestros amigos, podemos verlo. Ese es el poder de Dios. Pero primero tenemos que pasar proceso. Primero hay tiniebla. Este ciego dice que era de nacimiento. Él nunca había visto nada de este mundo. Él no sabía qué había. Él solo escuchaba. Pero escuche lo bonito que sigue narrando la palabra del Señor. En el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo, dice, los ojos del ciego. En ese versículo de la Biblia, Él está demostrando que nosotros somos creados por Él. La palabra de Cristo Jesús dice que el hombre es creado del polvo. Eso usted lo puede ver en Génesis, en el 6º día, cómo creó Dios al hombre. Ahí te está hablando que Dios, a través de su palabra, le había dado orden a Jesús de Nazaret, que Él hecho hombre, escúchame bien, hecho hombre, Él también tenía el poder de su Padre. Él, con el hecho de agarrar su saliva, tirarlo en el suelo, hacerlo, como decimos nosotros, lodo, y untárselo junto con sus manos del ciego en sus ojos, Él está diciendo que Él todo lo puede hacer. Él está creando ojos nuevos, hermano. La persona que no cree es porque es incrédulo, pero Dios es el que sana, el que quitó y mire, y ganó esa guerra espiritual. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él nos da libertad, Él nos da sanidad. Por su llaga, dice, hemos sido nosotros sanados. Escúcheme bien, aún muerto Él tiene el poder, pero allí lo está demostrando en vida. Que hizo lodo y le untó en los ojos. ¿Qué hizo? Lo curó, hizo ojos nuevos, hermano. Que está demostrando que Él es el Todopoderoso, hecho en carne, hermano. Todos nosotros debemos de reconocer que la palabra de Dios tiene autoridad y poder, hermano. Ese es el poder que nosotros estamos predicando en esta noche. Busquemos qué dice Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Y ahí tenemos el subtítulo: el ciego Bartimeo recibe la vista. Y escuche lo que dice: entonces, viniendo a Jericó y salir de Jericó,
él y sus discípulos, y una gran, dice, multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba, dice, sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, dice, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para que callase, pero él clamaba mucho más, dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, dice, deteniéndose, mandó, dice, a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama él. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que me recobre la vista. ¿Se fijan? Entonces, se está manifestando en muchas formas, ¿no? No solo con un ciego hizo un milagro el Señor, sino con muchos ciegos. Este hombre se dedicaba a recoger limosna. Muchos de nosotros no podemos mirar las bendiciones de Dios porque somos así, ¿no? Pero la real verdad, a diario Dios nos da muchas cosas. Y Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Y Él le dice: ¿qué quiere que yo haga? Y Él le dice: quiero mirar. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, escúchame bien, ¿qué es lo que va a mover el poder de Dios? Tu fe. Tu fe es lo que te va a mover. Así, en esta noche, la fe de este varón lo hizo recobrar la vista. Y no solo la fe, la obediencia. Estamos viendo los puntos que Dios desea que tú hagas. Estamos viendo esos puntos que Dios quiere que usted haga, que yo haga. Y dice aquí: dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entre paréntesis, que traducido es enviado. Eso significa estanque de Siloé, enviado. ¿Quién lo envió? Jesús. Pero para que surgiera el milagro, ¿qué tuvo que hacer? Irse a lavar, ¿con qué? Con agua. Para que Dios haga algo en nuestra vida, tenemos que lavarnos con agua. Agua. Agua es un símbolo de lavar todo nuestro pasado. Todo nuestro pasado. Cada vez que usted esté en el baño, es un símbolo que usted ya no quiere seguir sucio, hermano, o sucio. Cuando usted se mete es porque usted ya no aguanta el sudor, es porque usted ya no aguanta lo que da una comezón en la piel, porque usted se siente impuro cuando usted se está bañando. Entonces, el símbolo del agua significa limpieza. Cuando se quitó el lodo con el agua, Dios hizo ojos nuevos, córnea nueva, todo nuevo. Pero primeramente tenemos que obedecer la voz de Dios en nuestra vida. Tener fe, obediencia y ser enviados a hacer lo que Dios nos manda. Busquemos lo que dice en Juan capítulo, vamos a buscar Mateo 11:26 primero. Mateo 11:26. Aleluya. Santo.
Mateo 11:26. Dice ahí, venid a mí y descansad. Dice en el versículo 26, 11:26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Se está fijando? Jesús conoce a su Padre. Escúcheme bien cómo es esto. Dios le dio la autoridad a su Hijo para que hiciera milagros, prodigios, órganos nuevos, como le estoy diciendo, para que Él nos dé la paz. Pero, escúcheme bien, Dios no te conoce a ti, no te conoce a ti, no te conoce a ti. El que te conoce se llama Cristo Jesús. Conoce tu debilidad, conoce tu enfermedad, y Él intercede por ti adelante del Padre, para que venga el milagro en tu vida. ¿Ya te estás fijando? Todo tiene un orden en la palabra de Dios. Y yo no te lo estoy inventando, te lo está diciendo Él. Escúcheme bien. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escúcheme bien. Todo el poder, la sabiduría, todo le fue entregado. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Escúcheme bien. El Padre conoce a Jesús. Y escuche después. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Algunos somos nosotros. Escúcheme bien, solo Jesús conoce de dónde te sacó. Solo Jesús sabe tu necesidad. Solo Jesús sabe tu enfermedad. Esas enfermedades que Él en la cruz del Calvario te libertó, te sanó y te restauró. Él. Y después dice, sino el Hijo, en el versículo ahí mismo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, ustedes pueden estar esta sala llena, pero Él te va a revelar, si a Él le place, a ti solo, aunque los otros no entiendan el mensaje. Si Él quiere darte una palabra a ti, vos le vas a entender este mensaje, pero los otros van a quedar, no comprendimos ese mensaje. Y es el que hace como Él quiere, hermano. Y en el versículo de Juan 9:30, escúcheme bien lo que le dice este mismo ciego. Escúcheme bien, pero allí ya no es ciego. Allí Él le está viendo, hermano. Escuche bien lo que dice en Juan 9:30. Dice así: respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Pues esto es lo maravilloso, dice, que vosotros no sepáis que de donde sea, y a mí me ha abierto los ojos. Muchos quieren saber, ¿y cómo te sanaste? ¿Y cómo hizo Dios para que no te muriera? Le voy a dar un pequeño testimonio familiar. Hubo una persona que quiso matar a un niño y procuró hacer muchas cosas malas. Procuró tomar pastillas, hacer muchas cosas malas, pero el padre no lo hizo. El padre luchó y luchó y luchó. El niño nació. Hoy es un profesional. El diablo quiso atentar contra la vida de ese niño. Hoy es un hombre. Pero el poder de Dios, dirían ustedes, ¿por qué no surgió? Si tomó pastilla, hizo esto, hizo lo otro, ¿y por qué no se cayó?
Porque los propósitos de Dios son grandes para con esa persona. Entre veces las personas no comprendemos y la madre, siendo madre, quieren hacer mucho daño a los niños. Y eso se está viviendo hoy en la actualidad en muchas naciones, países, regiones, casas que usted mira y sus hijos andan con uno, con otra persona y le permiten el aborto. Pero hay momentos que Dios impide ese aborto y los niños vienen a luz. ¿Saben por qué vienen a luz? Porque son propósitos con Dios. Así en esta noche, en este versículo de Juan 9:30, los hombres le dijeron estas palabras, lo que ustedes ya leyeron, y dice, aleluya, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Muchos se preguntarán por qué usted está predicando, por qué usted está aquí. ¿Sabéis por qué? Por la misericordia de Dios. Eso es lo maravilloso. Dios no me juzgó por mis errores. Dios te trae aquí a este lugar y Él te va limpiando paso a paso y te va sanando. Y cuando usted mira, usted va a salir transformado. Usted va a ser una mujer diferente, un hombre diferente, un hijo diferente, una joven diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que nos da nueva vida. Nueva vida. Este es el poder de Dios que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón. En el versículo 8 de Juan 9:8, ¿qué dice, hermana Denia? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este? ¿Qué le parece? Entonces, este no era el que se iba a morir. Dios ha hecho muchos milagros, hermano. Allí donde las personas están tirando la sangre, en ese día que le dijeron, hoy es tu última hora, vive solo 5 horas, 4 horas, y Dios te lleva con una palabra profética como pastor, como un profeta, y se lo lleva a esa persona y esa persona no muere. La gente se queda admirado, y no es esa mujer la que iba a morir, no es esa mujer que tenía todo su vientre con cáncer, sus mamas con cáncer, todas sus células con cáncer. No ese era el ebrio, el que tomaba, que había tirado el hígado por su boca y se había desangrado. No es ese. Cuando usted lo va viendo un hombre sano, es el poder de Dios. Cuando usted mira que el que anda en el camino malo le pasa un accidente por causa de robo y entre la vida y la muerte está en la sala de UCI, y en el momento menos que usted cree, ese hombre sale de la sala de UCI. Cuando los diagnósticos médicos hayan dicho, falleció, y a los pocos instantes otra vez regresa el alma. Ese es Cristo, teniendo misericordia. Muchas veces nosotros no lo podemos explicar con nuestra propia vida o con nuestra vida de nuestros hijos, y decimos, solo la misericordia de Cristo Jesús es que te tiene vivo. Y tú te sorprendes por las cosas que te están diciendo tus hijos o tus parientes o tu esposo o tu esposa. Solo la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros erramos y no creemos en la palabra de Cristo, pero Dios es un Dios de misericordia y le da nueva vida a aquellas personas que creen. También en el versículo 9 dice, unos decían, Él es. Otros a Él se parece.
Escúcheme bien esas tres palabras. Unos decían, perdón, Él es. Otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. La palabra yo soy significa, escúcheme bien, que Él está en nuestra vida. Dios está en tu vida. Jesús está en tu vida. El Espíritu Santo está en tu vida. Cuando tú andas libre del pecado. Porque ese hombre, a pesar que no, escúcheme bien, no tenía ojo, no tenía su córnea, no miraba nada, él no había visto pecado del mundo. Él era limpio de pecado. Él podía escuchar, él podía hablar, pero él no tenía ese pecado. Cada órgano de nuestra vida, escúchame bien, de nuestro cuerpo, trae pecado. Pero ¿quién nos purifica? Cristo. Cuando usted escucha malas conversaciones, ahí está llenándose de pecado sus oídos. Cuando usted mira cosas malas, usted se está llenando de pecado. Cuando usted habla cosas malas, se está llenando de pecado. Entonces este hombre era puro en esa área. Y en ese versículo decía, Él es. Otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Un afirmativo que Dios está en nuestra vida para hacer milagros, hermano. ¿Tienen algún problema en sus órganos? Pregunto. Cuando ustedes tengan problemas en sus órganos, pónganse sus manos y declaren sanidad en sus vidas. Pero es necesario que ustedes anden delante de la presencia de Dios sin pecado. ¿Cuáles son esos pecados? Apartándose del mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Hay una expresión que muchos utilizan y dice, escúcheme bien, si alguien dice que no es pecador, que no tiene pecado, se hace mentiroso. Escúcheme bien, hay pecados que uno lo hace, conscientemente lo hace, pero hay pecados que inconscientes se realizan. Te voy a decir algo. Pecados que conscientemente tú haces es cuando tú haces algo que está prohibido por la ley de Dios. Uno, dice el Señor, no matarás. Te está hablando literalmente que no debes de matar, pero también te habla en el aspecto espiritual. Y no matar, también podemos dañar con nuestra propia lengua a otro ser viviente. Lo podemos. Esos son pecados pensados. Hay pecados que tú lo vives, porque tal vez pasaste en un lugar y estaban malas conversaciones, malas palabras, malas cosas, y tú lo escuchaste. Entonces son pecados que no tienes culpa, pero sí le tienes que decir, Señor, perdóname, límpiame mis oídos. Cosas así, hermano. Esos son pecados. Y en el versículo 9 dice, o el 10 dice, en esta noche, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaron. Respondiendo él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó, dice, los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Dos palabras, lo envió a lavarse. Dios quitó, Dios restauró y Dios dio nueva vista a ese varón. Y después dice ahí la palabra de Cristo Jesús, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Muchas veces nosotros vamos a ser tocados y impactados por la mano de Dios
y no vamos a saber cómo sucedió el milagro. Si usted me pregunta cómo sucedió el milagro en mi vida, ni yo mismo lo entiendo. Porque Dios hace pasar procesos. Pero en el proceso dice el Señor que Él nos moldea, Él nos transforma, nos da nuevo nombre, nueva oportunidad. Cuando Dios nos trajo a esta tierra fue con una oportunidad, es por una orden divina, como el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice ascendió al cielo, dijo a los discípulos antes, cuando Él estaba vivo: yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios que vive en ti. A Él se le puede decir todo lo que usted tiene y Él te sana. También quiero anexar sobre lo que dice una palabra de que es luz. En las Biblias normales como la Reina Valera no está, pero hay Biblias más antiguas que pueden tener esa palabra. Y lo podemos tener en un libro que es Sabiduría. En Sabiduría, capítulo 7, versículo 27, escuche bien lo que dice. Aunque es una sola, lo puede todo, permaneciendo en sí mismo, renueva el universo de generación en generación, está entre las almas santas para ser amigo de Dios y profeta. Esto es la sabiduría de Dios en nuestra vida. Este libro no está en nuestra Biblia, pero fue parte de la sabiduría que pidió el rey Salomón para ser conducido a la luz. Cuando te haga falta visión, cuando esté en tinieblas, pídele a Dios sabiduría. La sabiduría es más que la luz, hermano. Esa luz que usted mira del sol no es comparado con la sabiduría de Dios. Porque cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted cierra sus ojos y usted puede ver más allá de lo natural. Esto es la sabiduría de Dios. Por eso es que Cristo Jesús dice: mientras haya luz, yo tengo que hacer las cosas. Mientras esté el Espíritu Santo, usted tiene que obrar y hacer la voluntad de Dios en su vida y en su entorno. Porque vendrá un tiempo donde las tinieblas gobernarán a la tierra y el Espíritu Santo ya no estará. La iglesia no estará. Nadie de los que trabajamos ahora para Dios lo va a hacer. Ya estamos siendo gobernados por el mal. Las tinieblas están, miren, tremendas. Las madres están matando a los niños. Las abuelas están diciéndole a sus hijas: pónganse la inyección para que no salgan embarazadas. Algo otras pagan para que los hijos o hijas aborten. Y esto es las tinieblas sobre esta tierra. Hombres que se están castrando para que no tengan hijos. Hombres que son hombres y hoy se están creando un género femenino. Las tinieblas están sobre la tierra, hermano. Somos pocos los que estamos en las manos de Dios predicando este evangelio. Por eso usted tiene que guardar su hogar. Tiene que pedirle al Señor sabiduría. Y si usted es un falto de visión, pídele a Dios que le dé esa visión espiritual. Que Dios restaure su vida y que nos dé más sabiduría en nuestras vidas para llevar este mensaje de salvación. Y en esta noche tal vez apuntan en Salmos capítulo 74 versículo 16. Quiero que si tienen apuntes lo apuntan y si quieren lo leen, pues lo vamos a leer. Salmos capítulo 74 versículo 16. Dice así. Salmo 74 versículo 16. Tuyo es el día, tuyo también es la noche.
Tú estableces la luna y el sol. Ahí nos da a entender el salmista que Dios es el que tiene el control del día y las tinieblas. De Dios depende, hermano, todo. Si nosotros queremos vivir en el día, en Cristo, vamos a vivir en ese día. Pero si nosotros queremos vivir en tinieblas, vamos a seguir siendo ciegos, ciegos espirituales, ciegos por toda la vida, y vamos a mantenernos así. Pero si usted quiere seguir en el camino de Cristo, recuerde que Dios es el poder. Dios tiene todo bajo control. Entonces en esta noche le damos gloria a Dios para que sigamos haciendo la voluntad de Dios y no aplaudiendo al reino de las tinieblas. Muchos están haciendo cosas malas y el reino de las tinieblas, escúcheme bien, está asolando la tierra. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, damos gloria y honra, Señor. Gracias porque tú sanaste, tú restauraste mi voz, Señor. Quitaste lo malo, Señor, de mi garganta. Gracias, Padre bendito de la gloria, porque tú tienes el poder, Señor, de restablecer los reinos, Señor. Y yo sé que en esta casa de oración, Señor, está tu reino. Dios bueno, Dios Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por aquellos que andan enfermos, aquellos que no pueden ver, Señor, aquellos que tienen problemas, Señor, en sus rodillas, en sus riñones, en sus articulaciones, aquellos que tienen problemas, Señor, en su columna, aquellos que tienen, Señor, problemas en su cerebro, Señor, en su cerebelo, Padre bendito de la gloria, tú que puedes hacer nuevos órganos, yo te pido, obra, Señor, en la vida del creyente, de aquel que tiene fe, de aquel que va a ser tu voluntad, Señor Padre. Háblales a través de tu palabra, háblales a través de un sueño, háblales a través, Señor, de un evangelista, Padre bendito. En esta noche te damos gloria, te damos honra. Señor, guarda a los niños, Señor, que están en los hospitales, aquellos que tienen enfermedades, Señor, Padre eterno. Pero envía a tus evangelistas para que se glorifique, Señor, y hagan la obra de sanidad, de liberación. Padre, en esta hora oramos por las personas que tienen, Padre, problemas en sus riñones. Haz riñones nuevos, Espíritu Santo. Haz páncreas nuevo, vesículas, Señor, opera, Señor amado, vesículas. Padre, restaura, Señor. Tú todo lo puedes, Padre. Así como hiciste lodo y le untaste en los ojos al ciego, tú puedes crear, Señor, órganos dentro de nuestro cuerpo. Las personas que tienen cáncer de colon en esta noche, yo te pido, haz, Señor Padre eterno, nuevo esos intestinos, Espíritu Santo de Dios. Padre, hazlo nuevo, Señor. Mire ese esófago, ese estómago, esas personas que tienen, Señor, Padre, gastritis, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa, restaure, Señor, ese estómago, Padre, quita toda infección gastrointestinal, Señor Padre bendito. Esas personas que tienen problemas en sus pulmones, dolencia en sus pulmones, esas personas que tienen, Señor, sombra en sus pulmones, yo te pido en el nombre de Jesús, restaura, Señor, esos pulmones nuevos, Señor, que ellos puedan, Señor, respirar sin dolor, que ellos puedan sentir tu presencia, que tú has operado en su vida de ellos. Esas personas que tienen, Señor, problemas en la sangre, en su circulación, Padre, opera ahí, Señor, quita, Señor, todo exceso de grasa. El Espíritu Santo de Dios obra, Padre, esas personas que tienen problemas, Señor, en sus pies con artritis reumática o reumatismo crónico, yo te pido en el nombre de Jesús, haz huesos nuevos, Padre, pies nuevos, todo nuevo, Espíritu Santo, tendones nuevos, piel nueva, Señor. Padre, revístelo con músculos nuevos, Espíritu Santo. Todas esas personas que han tenido desgarres en sus brazos, en sus piernas, en su espalda, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, restaure, Señor. Esas personas que tienen problemas, Señor, en su vista, restaure, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, obra. En el nombre de Jesús te pido que nos guarde, Señor, de todo peligro.